Muy bien, estimados doctorandos, bienvenidos nuevamente. Es un gusto estar nuevamente conectado y vamos adelante con la presentación de Romy. Por favor, siéntete libre, Romy, de proyectar en este momento tu pantalla. Aunque no estamos todos todavía, vamos a esperar unos minutitos para que el resto termine de conectarse, pero si gustas puedes ir proyectando tu presentación. Aquí está la presentación, pero usted me avisa en qué momento comenzar. Perfecto. Unos minutitos más, vamos a estar atentos al resto e iniciamos. De repente, antes de que vengan mis compañeros, podría dar mi opinión con respecto a lo difícil que me ha sido leer este paper, sobre A ver, todo cuando recién me lo dieron. O sea, cuando recién me dieron el paper, era un paper que es un análisis bibliométrico, ¿correcto? Entonces, yo entendía la parte de, es una investigación acerca de todo lo que es el crédito comercial. Entonces, el crédito comercial es interesante porque tiene parte de contabilidad, tiene parte de finanzas y tiene también parte de producción y del manejo del manejo del negocio, ¿correcto? Porque hay que ver proveedores, clientes, es parte del crédito comercial. Entonces, en ese aspecto decía, uy, qué bonito, es un tema de crédito comercial, pero cuando empecé a leer, que era un estudio bibliométrico, que tenía que sacar tanta cantidad de data, que después reducía la data, que después hacía análisis entre variables, que tenía que pasar por un análisis, por otro análisis, por otro análisis, que las relaciones entre uno y otro, correlaciones, no llega a presentar, por ejemplo, los asteriscos, los p-values que llegamos a ver en otros estudios, sino solamente hay relaciones entre variables y después cómo se van relacionando entre sí en forma de redes. Entonces yo decía, Dios mío, o sea, todo lo que estoy aprendiendo, ¿dónde lo encuentro, no? Entonces, gracias a todo lo que hemos venido aprendiendo, tanto en su curso como en el curso del profesor Peña, me ha ayudado a entender este paper, pero a primera vista cuando me lo dieron, cuando usted nos lo dio a finales de diciembre y se me ocurrió a mí leerlo, casi me muero, o sea, no, no se entendía nada, o sea, era como que, oye, todo lo que yo había aprendido en tantos años acerca de lo que es la parte comercial, no entiendo este paper, o sea, no sabía por dónde iba, qué cosa decía, por qué estaban estos entrelazaditos, entonces se me hizo complicado, ¿no? La primera vez hasta me he dormido leyendo el paper, ¿no? Con sinceridad, ¿no? Y después ya por fin he podido entenderlo, de repente no he podido entenderlo al 100% como quisiera, y para eso justamente estamos aquí, creo yo, pero al menos, pues, ¿no? Una aproximación de lo que he podido entender y de los extractos que se puede sacar al respecto. bueno, de hecho, ahora que lo mencionas, creo que ni siquiera los mismos autores llegan a entender por completo sus papers, ¿no? Porque efectivamente eh, son trabajos bien complejos. Ahora, apelan a lo científico en muchos aspectos, pero sobre todo en la parte de estructura, es relevante mencionar que los papers tienen que ser, y de hecho está perfecto que lo sean, son concentrados de información. Si se dan cuenta, un paper no debe desperdiciar ninguna oración, no debe desperdiciar ningún verbo. Si se puede decir algo en una oración en vez de tres, se recomienda que se diga en una. Entonces, el nivel de concentración de información y además encima sobre un tema tan denso como la ciencia en general, pues puede ser bastante eh, retador leer algo así, ¿no? Normalmente, esto nos hace reflexionar
sobre que los textos que nosotros normalmente revisamos son textos Ujú, que tienen muchos espacios intelectuales en el medio. ujú, Con esto quiero decir que nosotros leemos o solemos leer textos en donde la idea principal es una y luego hay ideas complementarias que pueden ser bypaseadas, que pueden ser ignoradas, y de repente aparece otra que también es relevante. Entonces, cuando uno agarra un resaltador para un libro de texto académico, por ejemplo, por eso es que ahora entenderán por qué los libros de texto se hicieron tan populares, por qué hay libros de macroeconomía, microeconomía, finanzas corporativas, matemática financiera, por qué existen estos libros si todos los libros se basan en todo lo que los papers han descubierto a lo largo de los años. Y la realidad es que los libros de texto no son otra cosa que los papers puestos a disposición de la audiencia en un lenguaje mucho más amigable. Por eso es que existen los libros de texto. De lo contrario, solamente se leerían papers, nada más. Así que sí, totalmente de acuerdo. Es retador, tedioso, denso, pesado, no se digiere con facilidad y ningún paper se capta a la primera tampoco, ¿eh? Hay que volverlo a leer y volverlo a leer, lo que plantea también un reto importante para su revisión de literatura. Si pretenden tener, qué sé yo, 50 referencias, es porque ustedes han revisado en la práctica 500 papers y se han quedado con el 10%. Y encima, ese 10%, que son 50 papers, los han revisado, los han leído 2, 3, 4 veces. Entonces, ¿cuántas veces, cuánto van a tener que leer a lo largo de su doctorado? Una estrategia válida para filtrar esto rápido es leyendo el título, el abstract y las conclusiones. ujú. Si es que el título más el abstract más las conclusiones apuntan a que efectivamente el paper te es valioso, entonces ahí sí valdría la pena entrar a detalle. Alguna vez un alumno doctoral, no voy a decir quién, pero éramos todos alumnos doctorales, él era de otra promoción, estaba más avanzado que yo de hecho. Eh, y me decía, y me hizo sentir mal, porque me dijo, mi tesis me está tomando mucho tiempo porque estoy procurando leer cada paper que extraigo y lo leo completamente y lo entiendo. Mm, Y yo dije, Dios mío, pero yo no hago eso. O sea, este tipo está a años luz de mí, ¿no? ¿Cómo puede ser mm. posible que alguien tenga ese nivel de disciplina, asumiendo que lo estaba cumpliendo? Ahora, yo lo conocía muy bien, entonces sabía que lo que me estaba diciendo era verdad. Lo gracioso es que nunca se doctoró. Entonces, Oh, qué conclusión puedo sacar de esto? Que uno no se doctora por leer todos los papers a profundidad, cada uno de ellos, y entenderlos. Uno se doctora por la constancia que tiene y las estrategias que logra emprender para sacar adelante su tesis doctoral, que son muchas. Disciplina, automotivación, constancia, eh, sobre todo tiempo para leer, redacción, saber vender tu proyecto, son muchas cosas. Así que quienes digan, no, yo leo todos los días, bueno, bien por ti, ¿no? Yo no puedo, pero leo interdiario o 3 veces por semana. Eh, yo terminé mi doctorado antes, bueno, bien por ti, espectacular. Yo quiero tomar mis 4 años, déjame tranquilo, yo voy a ir a mi ritmo, pero lo voy a terminar. Entonces, no se dejen influenciar. Un compañero de ustedes sustenta primero su RP, felicítenlo. Díganle, oye, enhorabuena por mm, ti, qué bacán. Más bien cuéntanos tu experiencia, qué tal te fue, cómo te sentiste. Y ya mm. luego les tocará a ustedes. Y quien se doctore primero de la promoción, enhorabuena también. Pica pica, globos, de todo, porque eh, cada uno va a su ritmo. Muy bien, Romy, te escuchamos. A ver, cuéntanos, después de todo este suplicio que has contado, ¿qué has sacado de este paper? Eh, buenos días con todos mis compañeros. Buenos días, profesor. Les voy a hablar de este estudio bibliométrico acerca de la investigación sobre el crédito comercial y el antes y después de la crisis del año 2008. Este es un análisis bibliométrico para verificar cómo, o sea, cuánto se afectan las variables que están dentro de un crédito comercial, cómo
cómo se pueden ver explicitadas de alguna manera en los papers y si el impacto de ciertas variables ha sido mayor o menor en los papers, obviamente, antes de la crisis del 2008 y después de la crisis del año 2008. ¿Ok? En este estudio es algo interesante que no toman el dato de, como punto de partida, a pesar de que están en el año 2020, o sea, no toman los datos del año 2020, o sea, no están considerando esta otra nueva crisis del COVID, sino prefieren obviarlo y solamente toman datos del año 1955 hasta el año 2019, ¿no? Lo que quieren ver es principalmente el impacto de la crisis del año 2008 e incluso se sugiere en próximos papers que se podría revisar el impacto de esta nueva crisis del COVID-19, pero primero se centran en esa crisis del año 2008, dado que ha sido una crisis financiera, cómo ha impactado en la parte del crédito comercial. Entonces, como agenda, bueno, vamos a ver la introducción, revisión de la literatura, el problema de la investigación, la significancia de este estudio, su naturaleza, modelo conceptual, hipótesis y preguntas de investigación, exposición de resultados, un pequeño análisis crítico dentro de mi humilde opinión y las conclusiones que podemos sacar al respecto. Uno se siente pequeño viendo este tipo de papers, ¿no? Entonces, este tipo de estudio bibliométrico principalmente es una descripción del estado del arte, porque da muchísima información acerca de papers que se han trabajado, como les digo, desde el año 1955, que se han escrito desde 1955 hasta el año 2019. Estamos hablando de una muy grande cantidad de años en la cual hay una descripción general del estado del arte, o sea, qué es lo que se ha escrito acerca del crédito comercial. Y después de hablar de todo de lo que se ha escrito con respecto al crédito comercial, lo que se dice es, ¿cuál es el impacto con respecto a la crisis del año 2008? Si es un punto de quiebre esta crisis del año 2008 respecto a lo que se vio antes y lo que se vio después. Si impactó en que se hable más acerca del crédito comercial a partir de este fuerte impacto de la crisis del 2008. Entonces, un análisis bibliométrico muy sólido, muy pormenorizado y con mucha información. También un punto importante que debí destacar aquí es que en esta descripción del estado de arte lo que se hace es, se termina trabajando con tres subdominios, como el tema comercial, como el tema del crédito comercial tiene varias partes, se termina identificando se puede decir tres importantes subdominios, la parte de banca y finanzas, la parte de producción y operaciones y la parte de contabilidad. Pero lo primero que quiero decir es que en la revisión de literatura como base para esta investigación, primero se habla acerca de matemáticas y estadística y nos dice que la aplicación de las matemáticas y las estadísticas permiten construir mejores estudios bibliométricos, que justamente es el trabajo que se va a hacer, ¿no? La data bibliométrica y se quiere construir sobre la base de data matemática y data estadística. Entonces, hay una metodología ampliamente investigada acerca del tema de investigación gerencial, y eso lo dice este autor, ¿no? Potsakov et al. 2008. Entonces, señalan todos los puntos que tienen que haber en este estudio bibliométrico. Este estudio bibliométrico tiene que ver con matemáticas y estadística y busca ser bien pormenorizado en dicho tema. Habla de investigación gerencial porque obviamente tiene que ver con la parte del crédito comercial. Habla del emprendimiento porque también tiene que ver con la parte del crédito comercial y el manejo del negocio. Dentro del manejo del negocio se encuentran las ciencias sociales. También está metido el tema de humanidades, definitivamente el tema de análisis, se recoge información acerca de revistas e incluso información de instituciones educativas. Entonces, es un análisis muy pormenorizado con mucha data, mucha información. Incluso se filtran datos, porque la data era de más de 3.000 documentos y al final termina con 1.911 documentos, y eso vamos a ver más adelante.
¿ok? Entonces, se trabaja mucho el tema cuantitativo para lo que es este estudio bibliométrico. Sin embargo, se le da mucha fuerza al respaldo empírico, al respaldo de los resultados, y cuando se terminan haciendo las conclusiones y las recomendaciones, se indica incluso que se debería trabajar también la parte cualitativa acerca de lo que es el crédito comercial, como para dar más soporte teórico a todo lo avanzado en la parte de información de crédito comercial. Incluso se hablan acerca de puntos de vista que se podrían tratar en el futuro. La significancia de esta investigación, ¿no? O sea, estas revisiones sistemáticas, o sea, lo que hacen es identificar áreas específicas que requieren atención, que han requerido atención en el pasado, por ejemplo, con el tema de la crisis del 2008, pero que también requieren atención para la investigación futura. Y lo que se habla es que en un contexto de mercados cada vez más globales, más complejos, más competitivos, se requiere, se requiere analizar la oferta del crédito para obtener ventajas competitivas. Entonces, la importancia de analizar los créditos comerciales radica justamente en obtener ventajas competitivas a través de la investigación de todo lo que se ha estudiado con respecto a dicho tema. ¿No? La naturaleza de este estudio, ¿no? Este estudio es totalmente cuantitativo, no es un estudio bibliométrico de naturaleza descriptiva. El tipo es cuantitativo y utiliza el famoso modelo de ecuaciones estructurales y análisis de regresión jerárquica. Utiliza las correlaciones de Pearson, y yo no sabía que eran las correlaciones de Pearson, pero es que trabaja con variables aleatorias cuando no se conoce al 100% su distribución. El modelo de ecuaciones estructurales creo que ya lo hemos oído hablar varias veces, que permite al investigador examinar simultáneamente relaciones entre variables de investigación, y finalmente termina en un análisis de red, que son acoplamientos bibliográficos. Entonces, permite entrelazar autores y líneas del pensamiento, ¿correcto? Para definir puntos en los cuales se encuentra y están relacionados entre autores, que pueden tener diferentes líneas de pensamiento, pero se relacionan entre sí. ¿Ya? Acá hay un modelo conceptual que nos presenta el autor de inicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es yo lo que he hecho es me he atrevido a este modelo conceptual donde está acá el modelo que presenta el autor. Acá pone primeramente el dominio de la investigación, por ejemplo, habla acerca de banca y finanzas, dominio de la investigación principal, y la reputación del conocimiento existente, ¿correcto? Entonces, dado que hablamos de crédito comercial, es multidisciplinario, o sea, hay diversas disciplinas que son banca y finanzas, que son la parte de producción, y aparte la misma contabilidad, que termina siendo un estudio interdisciplinario. Y luego, aparte de ello, lo que se tiene es un crecimiento del dominio académico más amplio. O sea, se tiene en los estudios de banca y finanzas, se tienen los estudios de producción y la parte de la parte de producción y de la parte de contabilidad, y lo que se hace es un análisis interdisciplinario para obtener mayor crecimiento y mayor conocimiento amplio acerca del tema. Y yo me he atrevido aquí a hacer un pequeño modelo de las variables que utiliza este paper. Y, por ejemplo, una variable importante, una variable independiente, es la longitud del artículo. Después, otra segunda variable independiente es el número de autores y contribuyentes que aportan a los artículos respectivos. Ahí se habla incluso de autor versus coautores, ¿no? Y eso ayuda al número de citaciones que empieza a tener el artículo. Los componentes temáticos de los artículos y se terminan separando en estos tres grandes ítems: banca y finanzas, producción y la parte de contabilidad.
hay otras variables ficticias. ¿Y cuáles son esas variables ficticias? En esas variables ficticias aparece, por ejemplo, el tipo de autor, si es autor o coautor, año de publicación, si es antes del 2008 o es después del 2008, la reputación académica que hemos visto varias veces, el Q1, Q2, Q3, Q4, los métodos de investigación del artículo comercial, por ejemplo, si es un método de investigación primario o tipo empírico, o secundario, que es una revisión de otra documentación o construcción incluso de modelos. Entonces, estas 4 variables independientes darían como resultado la variable dependiente, que es el total de citas o crecimiento cuantitativo total del dominio de la investigación. Y eso es lo que finalmente va a terminar este análisis bibliométrico dándonos como resultado, ¿no? El total de citas ¿cómo se llama?, de la investigación y cuáles son los principales puntos de dominio de la investigación. Me he atrevido a hacer este modelo conceptual, ya de ahí recibiré las críticas al respecto. Las hipótesis que tenemos aquí es, ¿cuál es el estado del arte del frente de investigación y cómo varía en el pre y en el post-crisis del año 2008? Y esas son las respuestas que vamos a ir dando en esta investigación, ¿no? ¿Cuál es el diseño temático del dominio de la investigación, ¿no? Bueno, ya hemos visto acá el modelo conceptual con el cual más o menos entrelazamos lo que es el modelo temático. ¿Cómo convergen intelectualmente la literatura existente, sus colaboradores, a los cuales los llama prolíficos, y las fuentes de publicación y las referencias altamente citadas, ¿no? Porque se trabaja con fuentes que han sido citadas muchísimas veces, incluso se nombran artículos seminales que han sido citados muchísimas veces, ¿no? ¿Qué factores contribuyen significativamente al crecimiento del dominio de la investigación, ¿no? ¿Cuándo se podría decir que se llega al dominio de la investigación? ¿Y cuál es la dirección para investigaciones a futuro con respecto a este campo de acción, con respecto a este tema? Ok, se trabaja como se dice, como pueden ver aquí, uy, me pasé, perdón, con mucha data. A ver un ratito. Tengo que volver aquí, ok. Se trabaja con muchísima data, por ejemplo, se trabaja con data de Scopus. Entonces, Scopus reveló que se publicaron 3.813 documentos sobre créditos comerciales en todos estos años, de 1955 al año 2019. Estamos hablando en un marco de acción de 64 años, que no es poca cosa. La aplicación de filtros termina reduciendo al número final, que es con el que se trabaja esta investigación, este análisis bibliométrico, que son 1.191 artículos. De toda esta investigación, el año 2019 resulta siendo el año más productivo, con 162 publicaciones seguidas de 97 publicaciones en el año 2018. O sea, en los últimos años se termina haciendo más investigaciones con respecto a lo que es el crédito comercial. Numerosas publicaciones se analizan por patrón de autoría, por la estructura de las citas, por la influencia, por el análisis de impacto, por la actividad y la productividad de la investigación. O sea, cuántas veces han sido citados, cuántas veces el factor de impacto que se termina encontrando. O sea, todo lo que hemos estado estudiando estos días se estudia en este análisis bibliométrico para determinar cuáles son el crecimiento, se puede decir, de este tipo de estudios y hacia dónde apunta. Entonces, de esta manera, lo que podríamos decir es que se reconoce al crédito comercial como una fuente importante de financiamiento. Incluso podría ser un tema de financiamiento que tiene bastante impacto con respecto a las crisis, puesto que, y eso no está puesto aquí, pero dado que en los años de crisis justamente hay menos colocación crediticia, entonces podría ser un importante financiamiento para las pequeñas empresas. Acá vamos a hacer un pequeño
resumen o findings, o sea, información con respecto a los resultados encontrados versus las hipótesis, ¿no? ¿Cuál es el estado del arte de esta investigación y cómo varía en el pre- y post-crisis del 2008? O sea, definitivamente hay una tendencia de crecimiento y evolución con respecto a hablar del tema del negocio comercial, de los créditos comerciales inclusive. Esta disciplina se encuentra en crecimiento. Alrededor del 74% de la autoría se produce después del año 2008, entonces tiende a crecer muchísimo más y como pueden ver en los últimos años se enfoca muchísimo más en este crecimiento, entonces vaya que las investigaciones hacia futuro sobre este tema todavía tienen para larga data. Después se habla de cuál es el diseño temático y el dominio de la investigación. Acá lo que hace es, tiene mucha información, entonces lo que empieza es dado que no puede separarlo en pocos campos de acción, porque hay varios tipos de papers que ve, ¿no? De reviews, conceptuales, experimentales, modelos, matemáticos, empíricos, de regresión, de casos de estudio, ¿ok? Lo que hace es empezar a clusterizarlos, ¿ok? Entonces descubre 4 clústeres principales: deuda comercial y gestión financiera, financiamiento de la cadena de suministros y gestión del capital circulante, y acá está el tema de producción de por medio, clúster bancario y clúster financiero, que al final termina juntando lo que es, lo que es la parte de clúster bancario y clúster financiero lo deja, el financiamiento de cadena de suministros y gestión de capital circulante lo termina trabajando junto con dimensiones productivas y operativas del crédito comercial. Entonces, esos serían los 4 clústeres principales, que justamente son estos 4 que figuran aquí. Y después se encuentra estos menores que tienen poca incidencia, que son el crédito comercial en la industria textil, que pocos papers hablan de crédito comercial en la industria textil, se ha hablado, pero muy poco. Gestión de efectivo a efectivo, o sea, de trabajar directamente con liquidez, porque mucho del crédito comercial es justamente el tiempo con el cual se maneja, pero estas gestiones de efectivo a efectivo, pocos papers hablan de ese tema. Perspectivas históricas del crédito comercial, también hay pocos papers que hablan de la historia hacia atrás, y el impacto en las pymes, que tendría una proyección a futuro interesante para investigarse mucho más, dada la importancia justamente para las pymes de todo lo que es el crédito comercial. Otro contraste de resultados versus hipótesis es cómo convergen intelectualmente la literatura existente, sus prolíficos colaboradores, las fuentes de publicación y las referencias altamente citadas. Entonces, ¿qué hace el autor? Hace un análisis de redes. Entonces, lo que hace es toma los papers, separa los papers en banca y finanzas, en producción y operaciones, y en la parte de accounting, que es de contabilidad, y empieza a relacionar cuáles tienen que ver unos con otros, o sea, cuáles se terminan relacionando. Incluso, como pueden ver, no solamente las relaciones son entre el tipo de, entre el tipo de publicación que hacen con respecto, por ejemplo, solo a banca y finanzas, no, sino también se relacionan de manera multidisciplinaria con otros temas que son distintos. Por ejemplo, acá incluso en producción y operaciones hay matemática aplicada, computación e industria de la ingeniería, el tema de producción. Lo han tratado de agrupar, pero también hay mucha relación multidisciplinaria. Entonces, eso también se analiza, y se ve la importancia de la mayor cantidad de citaciones, tanto respecto a tu tema en particular, que es banca y finanzas, producción y operaciones o contabilidad, y tu impacto también en las demás áreas de investigación. Lo que se puede ver aquí en algo tan simple como cuando uno ve esto dice, ¿de qué estamos hablando? Pero claramente se observa la importancia de banca y finanzas y su mayor impacto en la cantidad de citaciones. En segundo lugar, producciones y operaciones, y en tercer lugar, lo que es la parte de la contabilidad.
estas bolitas, lo que nos están diciendo es cuántas veces se habla con respecto del tema, y obviamente en la parte de contabilidad se habla menos y tiene un menor impacto en la producción literaria. ¿Ya? Después también hay otro contraste que refiere a qué factores contribuyen significativamente al crecimiento del dominio de investigación. Y definitivamente el clúster bancario y financiero es el número 1, ¿no? Es el más competitivo frente de investigación y ocupa el primer lugar en la mayoría de los reportes indicados, que se puede ver claramente en el cuadro y como se ve en el tamaño de las, como les decía, ¿no? de las bolitas o los como tipo factores de impacto. Y lo que es producción y operaciones es el segundo lugar, siendo su campo de acción el área de cadenas de suministros, suministros ecológicos y la gestión operativa. En tercer lugar tenemos lo que es la parte de la contabilidad, que termina rezagado aquí, y por eso ya no está en esta parte, ¿no? En esta parte está principalmente las perspectivas de las perspectivas bancarias y las perspectivas financieras, teniendo un mayor impacto todavía las perspectivas financieras. Aquí en el anterior habíamos visto que tenía impacto la parte de contabilidad, pero mucho más pequeño. Pero cuando se termina haciendo un contraste de resultados, los factores que terminan ganando son todo lo que es la parte de clúster bancario y financiero y producción y operaciones. Y contabilidad queda rezagado. Ok, en el último detalle, en la última hipótesis, dice, ¿y cuáles son la dirección o cuáles serían, se proyecta con respecto a las futuras investigaciones, hacia dónde podrían apuntar? Y el paper nos dice que los próximos estudios con respecto a lo que es el crédito, a lo que es los créditos comerciales, deberían ser más cualitativos y tener bases de repente fundamentar nuevas bases teóricas al respecto, ¿no? Después, otro punto que también se podría hablar al respecto es el comportamiento social del crédito comercial, porque estamos, como decíamos, no solamente somos números, no solamente somos transacciones, sino también somos personas que tenemos una relación comercial, entonces, por lo tanto, hay un impacto social de por medio. Los conocimientos empíricos y validación de economías emergentes, o sea, mayor impacto, faltan mayores estudios con respecto a información acerca de resultados en economías emergentes. Desempeño social y sostenibilidad, o sea, ¿qué tanto podría afectar lo que es, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial respecto a lo que es el crédito comercial? Y también va de la mano con este tema de sostenibilidad, explorar el crédito comercial verde, por ejemplo, ¿no? que todavía no, es un campo de acción por explorar dentro de este punto de resultados bibliométricos al respecto de lo que se tiene ahora y lo que se podría tener hacia el futuro. Con respecto a este paper pues definitivamente es un Q1, es un Q1 con un H-index de 42, o sea, tiene con factor de impacto 0.77. Es un Q1, si bien es cierto, en lo que es Business Management and Accounting, ¿no? En lo que es la parte este estudio es Business Management and Accounting, ¿correcto? Entonces acá sí sería un Q1. Pero si solamente nos vamos al punto de vista solo financiero, esta revista sería un Q2. ¿Qué es lo que yo podría, dentro de los conocimientos que hemos adquirido gracias a estas semanas de estudio, lo que podría darles como aspecto crítico, de acuerdo a lo que he visto en estos días que hemos estado aprendiendo, es que, por ejemplo, se cita mucho a los autores de acuerdo, por ejemplo, ¿cuándo nos aceptan las revistas de investigación? Porque ese es un estudio bibliométrico con respecto a revistas, a artículos publicados, ¿correcto? Entonces, el prestigio de los autores y el reconocimiento va a estar muy de por medio, incluso como hemos visto en varios papers, por encima incluso de lo que es de manera estricta, que sigan
el protocolo o el estudio del método científico. Por lo tanto, es un poco cría fama y échate a la cama, ¿no? Entonces, de repente estas citaciones o gran cantidad de citaciones que puedan haber en este estudio bibliométrico se deban en parte al prestigio de los autores, eso no se dice en el artículo. Otro tema, el punto de temas de interés de cocitaciones, porque se ve bastante que si hay coautoría, esa coautoría te lleva a cocitaciones y eso también hace que seas más veces citado. Entonces eso también es un factor que podría tomarse en cuenta para decir, oye, ¿cuándo en el estudio bibliométrico yo salgo con mejores resultados? Después podría haber sesgos dentro de los intereses de las revistas académicas que quieren tener información acerca de los papers. Entonces, se ha tomado una cantidad robusta de artículos para evitar los sesgos, pero vaya que el interés de las revistas está en artículos que sean, pues, las revistas obtienen prestigio a su vez con respecto a los autores. Entonces, podrían haber sesgos acerca de estos niveles de prestigio. Y un último punto sería el tema de presentación de resultados, porque a diferencia de los otros papers que hemos visto tanto en esta clase como en la clase del profesor Peña, aquí lo que se ve es relación entre variables, pero a pesar de que trabajan con el SPSS, o sea, que trabajan con ecuaciones estructuradas, no he visto en este paper que pongan los resultados, por ejemplo, del p-value, o ese tipo de detalles no lo ponen en este paper. Entonces, simplemente me están dando o sea, la relación o principalmente el análisis de redes más que de los resultados finales obtenidos. Entonces, me hubiese gustado ver en este paper ese tipo de resultados para ver, oye, qué tanta correlación finalmente termina habiendo con respecto al resultado bibliométrico encontrado. Ok, al final del paper lo que hace el autor es decir, este paper habla de estudio bibliométrico correcto, pero se podría trabajar estudios cualitativos al respecto. ¿Y cuáles son los estudios cualitativos que se podrían trabajar al respecto? O sea, da luces de hacia dónde podrían apuntar. Y, por ejemplo, habla de dos teorías muy interesantes. La teoría de la perspectiva de Kahneman y Tversky, que es del año 1979, estamos hablando de una teoría de hace 42 años, en la cual habla acerca de la aversión al riesgo. ¿Ok? Entonces, si trabajamos con un crédito comercial, lo que se podría decir es, puedo tener aversión a que yo dé un crédito, ¿correcto? Pero este crédito sea mal otorgado, y por lo tanto lo que mide Kahneman y Tversky es que le damos demasiado peso a arriesgar en demasía, y de repente cuando tenemos resultados satisfactorios no le damos el mismo peso que sí le podemos dar a la aversión a la pérdida. Entonces, eso es lo que dice esa teoría de la perspectiva de Kahneman y Tversky. Y hay otra teoría de la cual también habla, que es la teoría de capacidades dinámicas de Thyssen, del año 2007, en la cual se habla acerca del conocimiento y de que las capacidades dinámicas se refieren a dos tipos de conocimientos, el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Y el conocimiento tácito se maneja mucho, no solo desde el punto de vista de temas, por ejemplo, skills personales que puedan hacer que estos créditos comerciales funcionen mejor. Entonces, hay el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El conocimiento explícito sí figura en, por ejemplo, en los patrones, en las pautas, en los procesos que podría tener un proceso productivo, por ejemplo. Pero el conocimiento tácito que se maneja de persona a persona y que son capacidades inherentes de las personas es más difícil de transmitir. Entonces, ello también se podría entrelazar con la parte del crédito comercial y analizarse para ver qué tanta importancia le podríamos dar al crédito comercial, sobre todo, por ejemplo, de repente en las pequeñas empresas en donde no se ha explorado mucho y que hay mucho manejo personal y de repente
no, se ha explorado menos en la parte numérica y debería, por ejemplo, analizarse ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, pero meterse en más estudios al respecto. Y de la psiquis de las personas también habla en la teoría de la perspectiva de Kahneman y Tversky. Ok, entonces como conclusiones finales, tendríamos que ha habido todo un esfuerzo en este trabajo por presentar un estado del arte con profundidad, con rigurosidad y con conocimiento acerca de la investigación, pero el crédito comercial es un crédito que es una disciplina que tiene un nivel multidisciplinario, porque tiene que ver con la parte financiera, con la parte de bancos, con la parte de logística, con la parte contable, entonces hay muchas sinergias ahí de por medio. La alternativa de acoplamiento bibliográfico nos permite tener un mayor detalle acerca de las sinergias, ponerlas en contexto y dar los principales factores de impacto. Pero obviamente no era casualidad, y el estudio lo demuestra, que luego de la crisis comercial empieza a tener mayor preponderancia porque se encuentra como alternativa de financiamiento ante la crisis, porque si hay falta de liquidez en los mercados, hay falta de colocación crediticia, el crédito comercial toma una mayor relevancia como una forma importante de financiamiento. Ok, y eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Espectacular, muchísimas gracias, Romy, muy interesante. A ver, muchachos, ¿qué piensan? Adelante, comentarios, inquietudes, reflexiones sobre el paper presentado. Juan David, adelante. Como dijo Romy, creo que el estudio es muy interesante, pero el grado de detalle que tuvo, pues el horizonte de tiempo es amplísimo, ¿no? El horizonte de tiempo es amplísimo, amplísimo. Y lo relacioné inmediatamente con el paper que usted precisamente nos mandó leer de primeras para el ensayo, dado que precisamente los dos son estudios bibliométricos, y también dado que los dos hacen un análisis prospectivo al indicar sobre la importancia de los estudios cualitativos en el área financiera. Entonces, llama muchísimo la atención eso, ¿no? Y finalmente quería anotar una cosa, y es que Romy precisamente hablaba de la importancia de la citación y de que la relevancia de un paper, al igual que el impacto del mismo, es de su uso, consulta, fuente y citación. Eh, y no en vano, digamos que eso no es gratis, porque de hecho los premios Nobel en gran medida se asignan de acuerdo al nivel de impacto que los autores tienen por nivel de citación. Claro, estoy hablando de premios Nobel de economía, de química, porque ya sabemos que los premios Nobel de literatura tienen una carga ideológica política muy fuerte, que últimamente ha cambiado y que por eso dejaron a Mario Vargas Llosa, si no, pues no se lo hubieran permitido jamás. Pero simplemente quería hacer esos dos comentarios. Muy interesante el paper, muy interesante. Muchas gracias, Juan David. Sí, eh, interesante parte de la reflexión vinculada también a lo que les comenté sobre los premios Nobel. Es interesante pensar cómo así te ganas un premio Nobel, ¿no? Primero que para ganarte un premio Nobel de química, física, medicina, economía, definitivamente tienes que haber publicado un artículo en una revista top y que hayas creado teoría en esa revista y además de que tengas muchas citaciones, hayas realmente movido los cimientos de tu disciplina. De hecho, es hasta escalofriante, positivamente hablando, pero escalofriante pensar que si uno publica un artículo en una revista, bueno, no uno, sino varios, ¿no? Uno tiene que ser un científico no solamente de una sola vez, sino constantemente, pero si tu aporte siempre se publica en revistas Q1 y te citan muchas personas y tu teoría es sólida, tus aportes son brutales, es probable que la Academia Nobel te llame o te escriba y te diga, mira, queremos saber más de tu trabajo, como para estar completamente seguros de cuál es el aporte científico. Si tú les explicas de qué trata tu investigación, podría ser que en unos años más, si ellos efectivamente tú les dices, mira, mi plan de investigación es este, y efectivamente luego de unos años
cumples con tu plan de investigación y terminas lanzando más revelaciones sobre tu disciplina, es probable que termines siendo nominado al premio. La nominación al premio ya es de por sí pues algo de una vez en la vida, ¿no? Ahora, si es que te ganas además el premio Nobel, bueno, ya sabes, ¿no? Te vas a Suecia, participas de la ceremonia, el rey te pone tu medalla, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, recibes, no sé en cuánto dinero está el premio ahorita, creo que $1,500,000 o 2 millones, no estoy seguro de cuánto. Pero bueno, aparte te ganas tu premio en monetario, y bueno, o vives tranquilo o lo destinas para tu investigación si es que quieres seguir avanzando, ¿no? Pero ya depende de ti, de lo que quieras hacer. Esa es un poco la dinámica. O lo Ahora, destinan a filantropía también, ¿no? también, también válido. Ahora, el contenido del paper, a mí lo que me llama la atención de este paper es que no se queda solo en lo bibliométrico. Mm. Lo bibliométrico, bueno, entiéndase, la bibliometría es el intento de tratar de medir la producción, en este caso Literario. científica, puede ser literaria, producción de papers, en pocas palabras, pero también va de la mano con la citación, es cierto. Ahora, los clusters que mostró Romy son clusters que se derivan, y eso es lo interesante del artículo. Normalmente, un artículo bibliométrico no sería doctoral. Normalmente, no sería doctoral. Por una sencilla razón. Porque lo bibliométrico suele ser descriptivo y potencialmente regresional si se trata de entender el patrón de comportamiento en el tiempo, que de hecho el paper que ustedes leyeron para su ensayo era un paper que no consideraba una regresión lineal, sino una regresión polinómica. Entonces ahí uno dice, pero profesor, ¿no hemos estado hablando de regresión lineal? Sí, efectivamente, pero si tú ves que una regresión polinómica se adapta mejor al comportamiento que una regresión lineal, entonces vas a usar una regresión polinómica. Más allá de eso, este artículo no se limita a simplemente describir y plantear una regresión, sino que se va al análisis factorial exploratorio. De las 4 fases de las que hemos venido hablando, bueno, les he mencionado las 4 fases, no compete a este curso desarrollarlas porque tienen el curso, bueno, es más, tienen 2 cursos, y desde ya les deseo mucha suerte con ellos, métodos cuantitativos 1 y métodos cuantitativos 2. Digamos que métodos cuantitativos 1 es estadística avanzada, y métodos cuantitativos 2 es estadística recontra avanzada, en pocas palabras. Y ahí es donde ves métodos multivariados de datos. En la práctica, tienes 4 niveles: análisis de componentes principales, análisis de factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio y las ecuaciones estructurales. Este paper lo que hace es explorar, porque un análisis bibliométrico hace eso, explora el estado del arte respecto a la producción intelectual, y esa información la puede mostrar de diversas formas. El paper decide mostrarlo a través de un análisis factorial exploratorio. Entonces, a ver, no quiero con esto decir que un análisis bibliométrico con análisis factorial es doctoral, mejor dicho, es doctoral para una revista. No sé si sea doctoral para su programa de doctorado. En todo caso, tendrían que hablar con Rubén Guevara para ver si es que un estudio como este podría aceptarse. No tanto porque tenga dudas de la robustez, sino porque la escuela no está acostumbrada a recibir estudios bibliométricos porque se piensa que son solamente descriptivos, pero pueden llegar a ser altamente enriquecedores y complejos como este de aquí. Ahora, de todas maneras, a ver, aquí, un segundito, vamos a proyectar esto.
Perdóname, Romy, te voy a robar un No, ratito de es pantalla. algo de compartir para que usted pueda presentar. A lo máximo, te pasaste. Espectacular. A ver, respecto a esto, aquí ustedes en el paper, bueno, tienen varias tablas, ¿no? Pero digamos que hasta esta tabla no deja de ser estadística descriptiva. Entiéndase, promedios, medianas, desviaciones estándares, pero a partir de la tabla 7, en la tabla 7 se habla acerca de, y aquí aparece la palabra clave. No voy a profundizar en esto porque esto sí es métodos cuantitativos en toda su máxima expresión. Cuando uno trabaja análisis factorial, en la práctica lo que está haciendo es trabajar con álgebra lineal, entiéndase, matrices de variables. Y las matrices de variables arrojan lo que se conoce como comunalidades. Y las comunalidades arrojadas, si bien arrojan información interesante, no pueden ser analizadas directamente, sino que las matrices, es como una especie de suavización, pero en tercera dimensión. Esa suavización de la matriz, lo que hace el programa estadístico es rotar la matriz. Y por eso es que en la siguiente tabla se muestran los componentes rotados de la matriz anterior. Entonces, los componentes rotados de la matriz anterior lo que nos permiten es empezar a clasificar cada una de las categorías según los coeficientes hallados. Y esta información estadística es la que finalmente nos lleva a esto, y a esto, y a esto. Estos gráficos no son gráficos descriptivos, son gráficos que resultan del análisis factorial exploratorio, es decir, estoy explorando potenciales factores y esos factores forman clústeres. Por eso es que las ecuaciones estructurales son un método tan potente, porque son el último peldaño de todo el análisis factorial. Pero cuando uno ve este tipo de... a esto le llamaríamos nosotros una especie de análisis de nube, ¿no? O, o una infografía de redes neuronales. Pero las redes neuronales son meras máximo correlaciones, ¿no? Correlaciones o estadística descriptiva concentrando temáticas en base a palabras clave. Esto sí es estadística factorial. Por eso es que el paper quizás no ofrece una respuesta tan evidente sobre qué metodología usa, porque me parece que es la primera vez en el curso que estamos revisando una tabla de comunalidades de análisis factorial que eventualmente dan pie a una rotación. Que si mal no recuerdo, no sé si están usando la rotación Varimax o la rotación Varimax. ¿Te suena el Sí, término, sí, Ron? profesor, Varimax está ahí puesto, pero Ah, ya ahí sí ya cuando vi eso, no lo entendí al 100% definitivamente, pero sí ahí está Varimax. no, espectacular, si tienes razón. Aquí, under Varimax rotation, with Ujú, Kaiserization. sí. Ok, definitivamente, y como les decía, hay que saber reconocer estas cosas. Definitivamente esto va más allá de mi área de experiencia. Los hallazgos son súper interesantes, pero yo no domino el tema de análisis factorial. Probablemente con quien dé, o quizás al doctor Peña mañana en clase le pueden mencionar, doctor Peña, ayer hemos visto comunalidades y rotación Varimax para análisis factorial exploratorio. Probablemente el doctor Peña se ponga a llorar porque le están recordando la pesadilla que fue su tesis doctoral, ¿no? Así que probablemente sufra o llore un poco.
Pero sí, eso es. Así que por eso es que metodológicamente quizás no es tan evidente cuál es el resultado obtenido, pero cuando lleven métodos cuantitativos 2, ni siquiera uno, esto lo van a dominar por medio, muy probablemente de SPSS, si es que su profesor no les propone algún otro software de procesamiento, básicamente. Muy bien, Profesor, muchachos. si Sí, vamos, si adelante. empezamos a leer HARE, deberíamos ir preparándonos con eso antes de métodos cuantitativos 1. Perfecto. Para métodos cuantitativos 1, yo sugeriría leer los libros que les recomendé de Belis Capuñay. De Capuñay. Sí, porque, digámoslo así, métodos cuantitativos 1 arranca directamente con teoría de probabilidad. Y luego pasa por todo lo que viene con esa teoría de probabilidad. Distribución normal, probabilidades en base a distribución normal, en base a proporciones, test student, intervalos de confianza, diferencia de medias, diferencia de varianzas, asumiendo varianzas iguales, varianzas diferentes. Todo eso está contenido dentro del libro de Carlos Vélez Capuñay de Estadística para la Administración. Es un muy buen libro. Yo sugiero fuertemente leerlo porque es amigable, práctico, es breve, es un libro, digamos, si digo 200 páginas es mucho, ¿eh? Y además es un libro en un formato más pequeño que A4, entonces es muy llevadero, muy llevadero. Yo diría, lean eso antes de entrar a métodos cuantitativos 1, y si han logrado tener éxito con la comprensión de los temas estadísticos, con ese libro, pueden ir a HARE y empezar a desarrollar regresión lineal múltiple y además, y luego pasar a análisis factorial. Primero componentes principales, factorial exploratorio, confirmatorio y ecuaciones estructurales. Ahora, quien se considera, pero así, valiente a más no poder, que ya uno dice, a ver, da el todo por el todo y apela a su máximo nivel de comprensión de los métodos multivariados, puede leer o puede comprar el libro del profesor Sergio Chiong. Sí, que se llama Análisis Multivariado, no me acuerdo exactamente el nombre, que también lo venden en SBS librerías. Y es un mamotreto de 400 y pico páginas, pero explica paso a paso cómo procesar cada uno de los métodos en bueno, mejor dicho, explica los 4 métodos en SPSS. El problema es que asume que el lector a la primera entendió, y si es que entendió también, y si no, bien. Sería bueno que lo compren para que forme parte de su biblioteca personal, pero entre ese libro y el libro de Carlos Vélez, que también, ojo, tiene un libro de métodos multivariados de datos, que también tiene y más bien, quienes también quieren explorar R, porque saben ustedes que hay un software R para estadística, el profesor Carlos Vélez Capuñay, también su último libro, que para confesarles, cada vez que Carlos Vélez saca un libro yo siempre lo compro, solamente que este último libro que sacó ya lo compré, lo vi y dije, algún día lo comprenderé, esta vez no lo puedo entender. Es sobre aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning, y es programación en R para inteligencia artificial. Ya definitivamente tendría que tomarme un año sabático y dedicarme exclusivamente a la programación en R y entender inteligencia artificial para poder entender ese libro. Que es muy simpático, muy agradable, seguro que lo explica bien, solamente que va más allá de mi área de investigación y mi capacidad de comprensión en este momento. Por lo tanto, lo tengo ahí como parte de mi biblioteca, ¿no? Pero bueno,
sugerencias como para que ustedes puedan aprovecharlas en la medida de lo posible. Así que luego no digan que no les dije y tienen tiempo para prepararse para esos cursos. Aprovechen ese tiempo. Lo que podemos entender es que Carlos Baylis Capuñay es el paso 1, Her sería el paso 2, y ya si somos, si ya vemos más allá del evidente, sería Chong. Sí, correcto, exactamente. Ese es Perfecto. un poco el orden, ¿no? Sí, De espectacular. Es acuerdo. más, Sergio Chiong en coautoría con Vincent Charles. Pero sí, es ese mismo libro. Correcto. Perfecto. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra reflexión acerca del paper de Romy? Muy bien. A mí definitivamente me parece un paper súper interesante. Yo apelo a que se sientan atraídos por los métodos multivariados para que eventualmente puedan utilizar análisis factorial en diferentes instancias. Es increíble cómo un análisis bibliométrico puede llegar a convertirse en, en una potencial tesis doctoral por medio de análisis factorial exploratorio. Muy bien, excelente. Gracias, Romy. Te agradezco mucho por la exposición, muy interesante e ilustrativa. Ya entiendo por qué pataleaste al inicio, pero igual llegó a buen término, así que espectacular. Fantástico. Ok, muchachos, entonces vamos con lo prometido. No garantizo que lo vayamos a terminar completamente antes del almuerzo, pero al menos comencemos. En Canvas, aunque también, bueno, primero voy a pasarlo por chat, no vaya a ser que sea más práctico. A ver. En Canvas he colgado en los módulos, en la clase 4, he colgado el paper que vamos a revisar. De todas maneras, voy a pasarlo en este momento por el chat, de manera que puedan tenerlo por el chat, descargarlo por ahí. Ahora sí, ya fue enviado. Creo que por el chat de Zoom va a ser más fácil que lo descarguen, ¿no? A ver, me confirman, por favor. ¿Sí? Espectacular. Ok. Vamos a... Según yo lo estoy descargando, yo le aviso si lo puedo descargar. A ver, un ratito. A ver si, por favor. Sí, Sí, abrió. ya apareció. Sí, aquí por el chat se puede descargar bien. Ya apareció. Gracias. Ya lo tengo ya, sí. Excelente, excelente. Muy bien. Ok, entonces vamos a aprovechar este paper, porque para empezar, esto es en lo que tiene que terminar su doctorado, en un paper doctoral. Cuando les habla el paper doctoral, ¿qué es un paper doctoral? ¿Cuál es el paper? Esto es un paper doctoral. ¿Qué significa un paper doctoral? Significa que tu tesis de 100 páginas la convertiste en un artículo, bueno, en este caso tiene un total de 22 27. páginas, dado que las otras 5 son referencias, ¿no? Entonces, bueno, ahora, lo interesante, lo bonito de esto es que, como les comenté, creo que les llegué a comentar esto, de todas maneras siempre es bueno recordar, la ventaja que ustedes tienen es que la tesis doctoral es un documento extenso, riguroso, potente, que luego de 100 páginas se ve reducido a 15, a 20 páginas, entonces termina siendo un paper potente, brutalmente potente. Además, dependiendo de la revista a la que vayan a enviar su paper, la revista les va a poner probablemente un máximo de palabras. Entonces, incluso van a tener que depurar cosas que les gustaría que forme parte del paper, pero que lamentablemente no pueden colocarlas porque es demasiado. Ahora, lo que yo planeo hacer con ustedes es, voy a volver a enviarles este archivo, pero con los comentarios que voy a desarrollar para que puedan usar esto como guía, ¿de acuerdo?
¿Cuál es la estructura de un paper doctoral? Bueno, primero, ya sabemos que no hay estructura. Eso quiere decir que no hay clase. Evidentemente tiene que haber clase. Lo que sucede es que no es una estructura en tema de títulos o subtítulos. Es una estructura de características deseables en un paper. Para empezar, dentro de lo que pueden ustedes apreciar aquí, el título tiene que ser extremadamente vendedor. Esto quiere decir que el título tiene que llamar la atención. Y de hecho, este título llama la atención. Para el tema Emerging Market Stock Valuation, te dice directamente New Evidence from Peru. Nueva evidencia. Lo que sea que hayas leído, esto es nuevo. Por lo tanto, el título no tiene que ser, porque las tesis doctorales, porque así se llama mi tesis también, las tesis suelen tener unos nombres, pero Dios mío, el efecto de saber Dios qué, mediado por la otra cosa que se vincula con tal por cual y que ya tú sabes, y del otro país conmigo. Pero ¿por qué un título tan largo? Tiene que ser un título concreto, llamativo, que provoque leer. Uno dice, oye, esto me va a sumar a mí. Entonces, tengan en cuenta que ustedes tienen que vender su investigación. Por lo tanto, véndanla satisfactoriamente. Obviamente los datos de ley, ¿no? Los datos de ley, bueno, Kurt Burneo fue mi asesor, figura aquí conmigo. Y fíjense, esto solamente como dato curioso. Revisen que su afiliación esté correctamente colocada al momento de autorizar la versión final de publicación. Se los digo por dos motivos. El primero, para su tesis doctoral, su afiliación en realidad es lo que llamamos en Centrum la famosa doble afiliación. Quiere decir que tú tienes que tener afiliación de Centrum y afiliación de Pontificia Universidad Católica del Perú. Las dos cosas son las que tienen que figurar. Roger, adelante. Sí, doctor, me quedó la duda en el curso con el profesor Guevara, hasta donde me acuerdo, a la hora de definir los títulos, el propósito, la idea era que pueda ser general y no acotarlo, y me refiero por el tema de Perú, ¿no? Una acotación geográfica. ¿Este título es el mismo en la tesis o cómo se maneja esa parte? Buen punto. En realidad, la tesis se llama igual. Idéntica. Si ustedes buscan en el repositorio de PUC, bueno, la tesis va a figurar restringida, no van a poder entrar, no porque yo no quiera que la lean, sino porque los derechos de autor, los derechos de autor del contenido los tiene la revista. Entonces no puede figurar el paper y la tesis al mismo tiempo publicados. Pero sí, es el mismo título. Ahora, sí es cierto que en algunas ocasiones, cuando solo se habla de tesis, las tesis suelen tener títulos estrambóticos. Pero la realidad es que el mundo científico cambia constantemente. La comunidad científica necesita sentirse atraída por tu trabajo. Por lo tanto, no nos debería llamar la atención que esto migre, que esté cambiando. Yo formé parte del cambio que hubo en la escuela. Cuando yo ingresé al doctorado, justo cuando yo ingresé al programa doctoral, porque el profesor Peña ya era estudiante doctoral, él se doctoró sustentando su tesis. Punto. Él no publicó paper. Conmigo, justo cuando yo ingresé, la escuela cambió esto y se decidió que los estudiantes doctorales debían publicar su paper para acceder al derecho de ir a la sustentación doctoral. Ahora, ya se imaginarán, pues, ¿no? Si es que su paper es aceptado y con eso pasan a la sustentación, es poco probable, por no decir improbable,
que desaprueben su sustentación. El tema es con qué nota van a pasar su sustentación. Esto se hace como una buena práctica porque Centrum siempre ha tenido como benchmark a Harvard. Pero de hecho esto es bastante positivo, ni más ni menos que Harvard. Muchas de nuestras prácticas vienen de Harvard. Y muchos de nosotros, y digo ahora nosotros porque justo el año pasado, en diciembre, llevé un curso en remoto, y por desgracia fue en remoto porque si no hubiese pandemia habría viajado, pero llevé un curso de 3 días completos en Harvard sobre técnicas de enseñanza para online y hybrid teaching. Muy interesante. O sea, en otras palabras, la escuela destina mucho esfuerzo, tiempo, recursos para tratar de mantenerse a la vanguardia, y nosotros consideramos vanguardia como lo que hace Harvard Business School. ¿Qué hizo Harvard Business School? Lo que hizo fue, se cuestionó, ¿qué sentido tiene que un estudiante doctoral sea formado por nosotros y luego cuando va a su disertación doctoral sea evaluado por nosotros? No tiene ningún sentido. Ahí es que luego se optó por tener jurados invitados, que es lo que hace el doctorado del consorcio. El doctorado del consorcio lo que hace es, tiene disertación doctoral y tiene jurados invitados. ¿Qué hizo Centrum? Bueno, luego Harvard lo que dijo fue, ya no voy a invitar jurados, lo que voy a hacer es, yo voy a mandar a mis alumnos a hacer lo que cualquier doctor haría. Trabajar su investigación, mandarla a una revista, y si la revista lo considera prudente, y por lo tanto la comunidad científica, entonces ¿quién soy yo para decir lo contrario? Y en Centrum estamos haciendo lo mismo. Si una revista con proceso de evaluación de pares doble ciego les acepta un paper basado en su tesis, entonces ¿quiénes somos nosotros como escuela para decirles que no son doctores? Por lo tanto, el jurado en la práctica es el comité editorial y evaluador del journal que ustedes escojan. Entonces, digamos que estamos delegando la responsabilidad al comité evaluador del journal. Luego, por ley, en el Perú, el grado de doctor se asigna de acuerdo a una sustentación en acto público, con lo cual el acto público no puede dejar de existir. Pero en la práctica lo que te hace doctor, o sea, cuando prácticamente ya puedes cantar victoria y saltar en un pie, es cuando tu paper doctoral es aceptado. Porque eso ya prácticamente te ha hecho doctor. Entonces, considerando eso, la tesis se llama como el paper. Y el paper es el que te hace doctor. Y el paper tiene que ser vendedor. El título tiene que serlo también. Por ende, hay que ponernos creativos, ¿no? Tratar de jalar el ojo. Como que también, por ejemplo, bueno, para cerrar la idea de la afiliación, esta afiliación los hace doctores, porque si no figura la afiliación o figura mal escrita, la escuela les va a pedir que escriban a la revista y reivindiquen la afiliación, la corrijan, y eso puede tomar tiempo. Entonces, revisen hasta el último que su afiliación está bien escrita. Y otro punto, el abstract. El abstract hace unos años atrás tenía una estructura un poco dura, de que primero tiene que figurar el problema, luego, mejor dicho, tiene que figurar la estructura tradicional del problema, objetivo, preguntas, hipótesis, principales hallazgos. Sin embargo, el abstract es también relativamente flexible. Por ejemplo, este abstract empieza planteando algo sólido, directo. Todavía hay un debate respecto a qué múltiplos explican el precio de la acción. O sea, en otras palabras, ahí está el vacío doctoral. ¿Por qué esto que vas a leer es importante? Porque todavía hay un debate, no se ha llegado a un acuerdo. Por tanto, este paper lo tienes que leer. Si se han dado cuenta, es muy comercial el asunto, ¿no? Tienes que promover que al editor de la revista le llame la atención. Vende tu paper. Es muy importante que vendas tu paper. Cada revista, además, va a pedirte un número específico de palabras clave.
Algunas revistas piden 3 palabras clave, otras piden 12 palabras clave, otras piden 7. Depende de la revista. Tienes que ceñirte a lo que la revista te está pidiendo. Por lo tanto, importante. Luego, formato de la revista, biographical notes. Como se habrán dado cuenta, el DBA Latam te pide una tesis y un paper, una tesis y un paper en español. Tu tesis podría ser en español y el paper en inglés. Lo que yo sugiero, y sé que se los he sugerido y sé que hay todavía cierta duda al respecto, pero créanme, yo he tenido papers entre manos en español que luego ya no he podido seguir tratando de explotar o tratar de publicarlos. ¿Por qué? Porque se me acabaron los journals en español. Buscaba qué journal podría publicarme y eran pocos. En inglés son cualquier cantidad. Entonces, es muy importante que escojan desde ya, que decidan si lo van a hacer en español o en inglés. Y si lo van a hacer en español, procuren tener varias revistas donde potencialmente podrían publicar su trabajo. De lo contrario, se van a quedar con un paper espectacular que no tienen dónde publicar. Y si no lo publican, no se van a doctorar. Ok. Luego, la introducción, como les comentaba, es muy difícil encontrar un paper sin introducción. La introducción puede ser variopinta. Fíjense que este paper tiene revisión de literatura más adelante. El tema es que aún así, todo lo que tú digas en un paper tiene que estar sustentado. Si pueden apreciar la cantidad de años, 2015, 2009, 2011, 2002, 1995, 2016, 2013, 2019, esto parece una revisión de literatura. Pero es una introducción, porque un investigador no puede darse el lujo de decir absolutamente nada que no esté refrendado por una referencia. Todo tiene que venir de la literatura. Nada puede quedar a la casualidad, ni a la interpretación de alguien. Y dentro de la introducción, y aquí se van a acordar del profesor Guevara seguramente, en la introducción, fíjense, breve resumen, están pasando cosas, hay discrepancias, no hay acuerdos, algunos hablan de una cosa, otros hablan de otra, evidentemente no se ponen de acuerdo, además hay esto, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense. Hasta acá. Por todos los espacios en la literatura que todavía no han sido cubiertos. Y el hecho de que hay hallazgos que permiten, hallazgos disponibles que no han sido combinados al análisis de patrón de comportamiento, más el hecho de que no existe una metodología formal para llegar a definir el precio de una acción en países emergentes, se convierte en importante el hecho de definir qué múltiplos de valorización en un análisis de largo plazo en un país emergente explican mejor el precio de la acción. Y esta es una conclusión fuerte que en la introducción ya te está diciendo por qué se ha hecho este paper. Entonces, en la introducción tiene que quedar claro por qué leer este paper es importante para quien lo vaya a leer. Ahora, puede ser importante para ti, sin duda, puede serlo. El tema es, y aquí se van a acordar del doctor Guevara, la significancia del estudio, tu significancia. Y la significancia tiene que estar sustentada en razones objetivas. Ustedes no pueden divagar en ese aspecto.
como que esto dice, este estudio es significante por 6 razones. Primero, no solamente exploró, sino que apuntó a variables específicas de la revisión de literatura. Segundo, tercero, cuarto, quinto y por último, una oración, una oración, una oración. 6 razones por las que esto es significativo. No es un párrafo de cosas significativas y hay gente que no, son 3 cosas, no, en realidad son 2, no, son 5, no. Hay 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Objetivo. Lo científico tiene que ser directo, no puede dejarse de interpretación. Por lo tanto, la significancia es vital. Esto de acá, y el doctor Guevara no me va a dejar mentir, la significancia científica es vital, es más, vital de explicar, de detallarse en cualquier estudio. Particularmente en el estudio de una tesis doctoral. Por lo tanto, crítico. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, la estructura de un artículo no se basa en los subtítulos de ese artículo. Se basa en qué elementos de contenido debería haber. Si la significancia está al inicio, o si un autor decidió que la significancia iba después de la revisión de literatura, o si tu significancia tiene 2 páginas, o si solamente tiene 3 oraciones, no importa, pero tiene que figurar tu significancia. Ahora, hay papers que se publican sin significancia, también existen, pero probablemente es porque los hallazgos son tan evidentemente importantes, innovadores, diferentes, que ya decir que es significante sería prácticamente redundante. Pero depende de lo que los autores hayan definido como apropiado, como contenido apropiado. Roger, adelante. Y en ese caso de la significancia, cuando usted escribe las 6 razones, redacta las 6 razones, esas 6 razones no son que usted lo ha deducido, sino lo está sacando de las referencias anteriores, o sea, de lo anterior que ha escrito. Correcto. Y la razón, además, buena observación. La razón... Discúlpeme, yo le comentaba, y también, porque le pregunté también al doctor Peña en un momento, al inicio creo de la primera clase, pues yo le decía, yo hasta ahora tengo problemas para redactar porque prácticamente todo tiene que estar argumentado, sustentado, ¿no? Entonces, como que me sentía atrapado para comentar nada. Y me dijo, sí, todo tienes que, ¿cómo se llama? Referirlo, ¿no? Y me dijo, tus 25, 30 años, cero, me dijo, cero. Entonces, un poco lo que usted también lo acaba de decir, ¿no? Sino que en esta parte de acá, de significancia, donde ya veo más redacción, entiendo que es, o sea, no es que sea un tema deductivo de usted, sino, digamos, referido de lo que ha mencionado anteriormente. O sea, hay diferentes estilos, ¿ah? Porque, a ver, primero, fíjense qué tan variado puede ser este tema. Primero, la significancia no tiene referencias que acompañen a cada razón, no porque no sea relevante colocarlas. De hecho, en mi tesis doctoral sí hay referencias. Lo que ocurre es que al revisar papers publicados en esta revista, pude observar que en la significancia no era necesario colocar referencias porque se nota por la lectura continua del documento que ya colocarlas otra vez es redundante. Correcto. Por lo tanto, ahí nuevamente, profesor, entonces total, ¿coloco referencias o no coloco referencias? Es que no te puedo decir. Busca el patrón. ¿Te das cuenta? Pero bueno, y lo otro es, si tú te sientes confiado de tu tema, a ver, en mi caso, yo me sentía confiado de mi tema, pero no me sentía confiado de mis habilidades de investigación. Como estudiante doctoral estaba descubriendo el mundo igual que ustedes. Lo que pueden hacer es, si te sientes muy confiado de tu tema, como que de hecho mi área de especialidad es valorización de empresas, valorización de acciones, yo lo que hice fue algo relativamente osado, pero me funcionó. Y es, empecé a escribir cosas
que no tenía idea si tenían sustento, pero de las que yo estaba absolutamente seguro. Y escribí 5 o 6 páginas. Y luego busqué las referencias que soportaban esas ideas. Las ideas que no tenían sustento las eliminé, y las que sí tenían sustento las dejé. Y como ya tiene sustento para esas ideas, entonces se hace doctoral. El doctorado tiene muchos caminos. Lo que pasa es que es cuestión de ser creativo, nada más. O sea, en la desesperación te pones creativo. O sea, tienes dos opciones, ¿no? O te deprimes o te pones creativo. La depresión no te lleva a nada. Entonces no te queda más que ponerte creativo. Así que redacta, escribe ideas, lluvia de ideas. Luego busca referencias que soporten esas ideas, que sean referencias recientes, y quizás terminas con una introducción, no lo sé. Podría ser una buena opción. Con lo que acaba de decir, me he acordado, bueno, en la dimisión de la praxis, ¿no? O sea, cuando haces un presupuesto, ¿por dónde empiezas? ¿Por arriba o por abajo? Por los dos lados, ¿no? Se empiezas, ¿no? Entonces, más o menos un poco también, oye, porque lo que usted acaba de decir, oye, escribo, después busco el sustento, porque también puedo ir empezando también armando mi plataforma de referencias y teorías, todo, y en un momento encontrar y depurar, ¿no? Una cosa así. Exactamente. O sea, por eso, No hay receta exacta. exactamente, no hay una receta, no hay una receta. Si no existiría un libro, ¿no? ¿Cómo ser doctor? Te compras el libro, se acabó, sustentas, ¿no? Pero no hay forma. Es un proceso tan mental que, y bueno, Romy tiene razón, o te adaptas o te extingues, tal cual, ¿ah? Solamente que la adaptación depende de cada uno va a tener su propio estilo de adaptación, ¿no? Muy bien, Gracias. interesante, encantado. Ahora, fíjense que luego ustedes pueden organizar su revisión de literatura. Normalmente lo que suele suceder es que la revisión de literatura está combinada con la introducción. Y de hecho, muchas veces lo he hecho yo también en algunos papers. Sin embargo, si ustedes tienen una tesis doctoral terminada, donde tienen un capítulo entero de revisión de literatura, es evidente que van a tener material más que suficiente para poner un título que diga revisión de literatura. Entonces, ¿para qué combinar las dos secciones? Sí, eso sí, mientras más segmentado esté tu paper para permitirte una mejor y más esquematizada organización, la revista lo va a apreciar muchísimo más. Es decir, una revista va a publicar un paper que tiene revisión de literatura fusionada con la introducción. Sí, por supuesto. Pero la revista va a sentir que el trabajo es más profesional si es que la introducción está separada de la revisión de literatura. Porque se ve claramente un esquema de trabajo. Entonces, no hay una fórmula al éxito, pero sí hay ciertos elementos que suelen ser más deseables. Por ejemplo, en la parte introductoria se indica dónde se ha buscado en EBSCO Research, Emerald, JSTOR, Progress, Sage Publishing, etcétera, Scopus, Web Science. Y se va paso a paso. Ahora, fíjense, todo esto tiene que ser coherente. Yo ya mencioné qué quiero hacer y mencioné por qué lo quiero hacer. Y ahora, ¿cómo surgió esto? Punto por punto. Valuation se desarrolla. ¿Qué marca la pauta? El mapa de revisión de literatura que yo les había mostrado. El mapa está aquí. Un paper con mapa es más valioso que un paper sin mapa de revisión de literatura. Entonces, es deseable que ustedes tengan un mapa. Ahora, ¿por qué? Fíjense la importancia. Valuation. Para dummies. Tiene que coincidir. ¿Qué sigue de evaluation? Valuation multiples. Ya, ok. ¿Cuál creen que es el siguiente subtítulo? Valuation multiples. Un científico que ve, hay consecuencia, es lógico. La lógica. Lo lógico es muy valorado en el mundo científico. Acá no cabe el hecho de, hoy es recontra predecible, pues, ¿no? Tu novela está hasta las patas porque
se veía venir que venían valuation multiples y vienen valuation multiples. Esto no es una buena película, es que esto no es una película. Esto es un paper doctoral. Y la organización de ideas es importante. Por lo tanto, coherencia, lógica a lo largo. Valuation multiples. Y luego, y fíjense, valuation multiples no solamente es listar, sino explicar, a pesar de fulano dijo, pero fulanito dijo lo contrario, él opinó, pero también ellos estuvieron de acuerdo. Entonces se trata de ir engranando, de a pocos engranando ideas para mostrar una revisión de literatura que no solo sea una lista de ideas, sino una narración. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes están en desacuerdo? ¿Quién lo dijo primero? ¿Quién se opuso primero? ¿Cuál es la visión actual? ¿Encuentras patrones? Ese nivel de detalle, bueno, aparte, características, instancias geográficas, de tamaño, industria, etcétera. Principales técnicas, de las principales técnicas, evidentemente la regresión lineal. ¿Cuáles son variables dependientes? ¿Cuáles independientes? Horizontes de análisis. Se exploran cuántos años analizó cada paper. ¿Qué variables dummy son relevantes para el estudio? Y fíjense que por aquí, acá está. Aquí hay dos anécdotas simpáticas. Primero, aquí abajo está lo que les conté sobre la casa de playa de mi amigo. Seminario 2015 es el libro publicado por un profesor de la Universidad del Pacífico, donde narraba la historia económica del Perú. Pero, a pesar de haber encontrado ese libro, yo no me sentía completamente cómodo de colocar una sola referencia para justificar un punto tan importante. ¿Qué hice? Fíjense aquí. Coyunturalmente tuve suerte. Lilian Roca trabajó en Centrum como profesora a tiempo completo en la época en la que yo hice mi doctorado. Conversando con ella en la cafetería, me enteré que ella había sido ni más ni menos presidenta de la Superintendencia del Mercado de Valores, que es el equivalente a la Securities and Exchange Commission. Evidentemente es considerada una experta en el tema. Por lo tanto, le dije si podía entrevistarla y si me autorizaba colocar su nombre en mi tesis. Y ella me dijo, yo feliz de la vida. Y lo hice. ¿Cuáles son mis dos referencias para esta variable? Para la variable dummy de commodities, si el negocio está relacionado con commodities, 1. Si no está relacionado con commodities, 0. Punto. Esa es la variable dummy. Si tiene que ver con commodities, 1. Si no tiene que ver con commodities, 0. Esa variable se sustenta por Seminario 2015, y además después de encontrar el Seminario 2015 regresé con un bronceado espectacular, porque fue en la casa de playa de mi pata, y además Lilian Roca muy gentilmente aceptó figurar en mi tesis doctoral. Por lo tanto, ajá, exactamente. Los expertos son importantes. Cuando yo les hablaba de esto tenía que ser lo más objetivo posible, no me puedo sesgar. Yo no les puedo decir a ustedes, muchachos, busquen a los expertos porque es válido, porque yo lo hice y quiero justificarme. Buscar a expertos nunca va a ser tan bueno como probar estadísticamente algo. Pero si pueden buscar a un experto y la comunidad científica lo acepta, entonces es doctoral. ¿Se dan cuenta? Por eso yo mismo me hago esa autocrítica. De haber podido yo conseguir un método de validación de esa variable, lo hubiese ejecutado, pero no tenía cómo. Por lo tanto, decidí incorporar a Lilian Roca y a mi asesor le pareció brillante, entonces espectacular, pues. Vamos adelante, ¿no? Muy bien. Nos vamos a quedar en el método.
Bueno, aquí vamos a hacer la salvedad de todas maneras para que, fíjense, finally, no hay referencias respecto a negocios vinculados a commodities. Sin embargo, este factor fue validado, bien atrevido, ¿no? Esto pudo haber sido aceptado como pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Esa validación no es válida. Pero este factor fue validado a través de una experta en finanzas, señora Lilian Roca, entrevistada el 23 de enero de 2019, que fue presidenta de la Superintendencia de Mercado de Valores. No hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? Y aquí ustedes tienen claramente lo que no es tan recomendable, pero si funciona, enhorabuena, ¿no? Entrevista a una experta. Por lo tanto, están quedando moralejas de esto, que es lo más importante. Ustedes tienen que ser sagaces, tienen que ser atrevidos en algunos aspectos de su tesis. No todo es absoluto y completamente científico, objetivo y riguroso. Tienen que haber formas de unir eslabones que de otra forma no se podrían unir. Muy bien, vamos guardando este documento porque lo vamos a continuar después. Luego viene el método, para que vean la esquematización y el proceso del método. Pero tenemos que ir a almorzar, así que vamos a dejar por ahora la discusión en este punto. ¿Algún comentario o consulta hasta este punto, muchachos? ¿Reflexiones? Nada, doctor. Jesús, adelante. Nada, doctor. Lo mejor que podemos recibir de usted, de los doctores, es justo su experiencia, ¿no? Y quizás no cometer esos pequeños errores o grandes errores donde a ustedes le tomó bastante tiempo, ¿no? Y se agradece eso, doctor Arana, ¿no? Doctor, Muy ¿cuánto bueno. tiempo le tardó la Te revisión de literatura? agradezco. Eh, no soy una buena referencia para eso, ¿eh? La revisión de literatura me demoró unos 4 meses, más o menos. Más o menos. 4 a 5 meses. Sí. 5 meses en total ya tenía mi revisión de literatura. Y ya estaba trabajando en el método. Pero como les digo, cada uno va a su ritmo, ¿no? Cada uno sigue su propia línea en el doctorado. La idea es que ustedes lleguen con sus 3 primeros capítulos terminados a los 2 años de haber iniciado el doctorado. Ese es el objetivo. Lo normal es que una revisión de literatura esté completamente culminada durante el primer año de tesis, bueno, de doctorado, y en el segundo año se trabaje el método y se termine de pulir el primer capítulo para eventualmente llegar a los 2 años con la RP, que es la que tienen que sustentar. Eso es lo que se espera. Eso es lo ideal. Muy bien. Bueno, Jesús, te agradezco por los comentarios y para mí, más que encantado de compartir estas cosas con ustedes, porque sí siento, y de hecho lo siento desde que era estudiante, que la comunidad doctoral tiene que apoyarse en muchos aspectos que trascienden a las clases. Yo normalmente no acepto que me pidan opiniones que van más allá de mis clases o de mis asesorados. La única excepción que siempre hago es con estudiantes doctorales. Cuando un estudiante doctoral o alguien que ha tenido interacción conmigo, incluso hasta gente que no conozco, me escribe y me dice, profesor, estoy haciendo mi doctorado, quiero una opinión, normalmente acepto. Y es porque sé lo que significa hacer un doctorado y sé lo que significa sentirse perdido. Entonces necesitamos ayudarnos en la comunidad doctoral. Así que, sí, no, totalmente de acuerdo, al contrario. Más bien, como discípulos y futuros doctores, yo apelo a que también abracen esa filosofía y cuando sean doctores, también recuerden que van a haber personas que necesitan de su orientación para poder sacar adelante sus doctorados. Es un círculo virtuoso, si gustan. Es la idea.
Muy bien, espectacular. Entonces, vamos adelante. Almorcemos tranquilos, nos conectamos nuevamente 2:30. Vamos a terminar de revisar el paper y luego empezamos con las tan ansiadas Research Proposals. Empieza Cristian y luego cerramos con Romy. Bueno, si lo de Cristian toma suficiente tiempo, quizás Romy no llegue a exponer. No lo sé, me adelanto un poco, pero todos queremos escuchar a Romy, ¿no? Así que ojalá Cristian, sí, todos queremos escuchar su tesis, así que vamos a ver qué pasa. Muy bien, adelante muchachos. Nos Yo vemos le a las tengo 2:30. fe a Cristian. Eso, Cristian vamos. Corazón. Gracias, nos vemos 2:30. Hasta luego, profesor. Ok, doctor, hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias, hasta luego.